El que pierde la cabeza, señoras y señores, sucumbe. Aquí tienen a un hombre que tiene que guardar la serenidad. Ahí le metieron la derecha de gancho fajándose. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Jorge Arce, 4 Division World Champion, kilalang alamat na din sa boxing sa Mexico. Maraming digmaan na rin ang kinasahan sa ibabaw ng lona. 6 na Pinoy na rin ang sinagupa niya. At si Donaire lang ang di niya kinaya. Come back, Pacquiao. Come back. Well, our fans seem to want a fifth fight, and here's Donaire looking for the knockout, and Arce's down again. Get to the end of this round. Good right hand by Donaire, and another left uppercut. Oh. And down goes Arce on a brilliant left hook. And that... Pero may isang Pinoy pala na hindi niya napatumba. Sa halip ay sumubok pa na pahirapan at pabagsakin siya. Di lang isang beses, kundi 2 beses. At nangyari pa ito sa 2 buong 12 rounds nilang pagtatagpo o 24 rounds na basagan at ubusan ng lakas. Juanito Rubillar, Tubong Mati City, Davao Oriental. Dating WBC International Light Flyweight Champion. 2 beses niyang nakasugupa si Jorge Arce. Unang nangyari ay noong October 20, 2001 na ginanap sa lungga ng kalaban sa Tijuana, Mexico para ito sa WBC Interim World Light Flyweight Champion. Bago kay Rubillar ay may 2 Pinoy na ang pinabagsak nitong si Arce. Sa laban nila, bit-bit ng Pinoy ang record na 25 wins, 8 losses, 5 draws, 8 KO. Habang si Arce ay may kartadang 27 wins, 3 losses, 1 draw, 20 via KO. Sa mismong unang bakbakan ay naging maaksyon naman. Pinakita ng Pinoy dito na kahit sa lungga ng kalaban sa lumaban ay kaya niyang makipagsabayan kahit sinong boxer pa yan. Bagamat natalo si Rubillar dito via unanimous decision, ay pinatunayan niya na di basta-basta ang Pinoy kayang sabayan kahit sa lungga pa ng kalaban makipagbasagan. 3 taon ang nakalipas, September 4, 2004, nag-abot na naman ang kanilang landas. Para naman ito sa pagdepensa ni Jorge Arce sa kanyang WBC World Flyweight title. Ginanap pa rin ang laban sa Mexico, sa lungga pa rin ang kalaban. Bit-bit ng Pinoy challenger dito ang record na 33 wins, 9 losses, 7 draws, 14 via KO. Habang itong champion ay may kartadang 36 wins, 3 losses, 1 draw, 27 KO. Sa gabi ng laban, gaya ng nauna nilang salpukan ay sobrang ma-action pa rin ang pinakita nila sa mga boxing fans. Kamao sa kamao, matira ang matibay. Parehong may gustong patunayan ang magkabilang kampo. Umabot pa rin ang laban sa scheduled 12 rounds at talo pa rin ang ating pambato via unanimous decision. Pero ang pagkatalo niya ay hindi dapat ikahiya. Sa halip ay dapat ipagmalaki at ikahanga dahil naging alamat naman ang binangga niya. At dahil purong pusong mandirigma din ang kaniyang ipinakita, sinabayan at pinahirapan niya ang champion sa sariling lungga at sa harap ng kaniyang mga tagahanga. Sabay nating sariwain at balikan ang kanilang 24 rounds na bakbakan. Juanito Rubillar, Jorge Travieso Arce. Lo que dicen colegir que se pueden entender de este que es el Tapinos, ¿eh? No, claro que no. ¿Será? ¿Crees que sea su división real? Vera de José el Olivaritos Morales, un hombre que lo encumbró, que perteneció a... También con ese espectacular knockout que tuvo. Hay que subrayar que todo esto para un joven como Juanito. Sí, es un buen peleador. Preguntaba esta tarde sobre si sería zurdo o derecho. De Juanito Rubillar tenía que ser zurdo. Y son hombres que todo el año... Bueno, pues ahí el travieso Arce de Juanito Rubillar. Luego va Pardia y también cierra los ojos. Bravo él que se lleva luego la mano izquierda. Eric Morales enfrentando a Reinarse, que luego va hacia adelante. Mumba, que incluso hay una universidad. Cuando estamos aquí arrancando en este que es el capítulo número 3, sacando la mano derecha Javier Jorge Arce, metiéndola sobre la cara de este título de la NBA en la división de los pesos gallos. Si esta enfrentara a uno de los y vamos a ver si este Arce, el travieso Arce, es capaz de hacer a México mayor estatura. De Jorge Arce puede, mira aquí por ejemplo, los largos ganchos. Mientras tengan un hálito de oxígeno
Estos tagalos siempre serán difíciles. No lo pierda usted de vista, tiene todo el travieso Arce de contender con conciencia. Efectivamente, y ahí se estaba cayendo de lo que habías apuntado en capítulos anteriores. Muy resbaloso. En la pelea fue bueno para Que lejos quedó aquel marzo de 1900. Y por le meten y también él mete bien la mano derecha en forma de upper, luego por arriba con la izquierda. A dos manos a la cabeza de Rubillar que le contesta al 1 por 1. Y luego saca buena combinación de izquierda y derecha. El travieso Arce que sigue metiendo la mano. Roberto en alcance es evidente y tiene que aprovecharla. por Rubillar. Y sobre todo Jorge se lo deja llegar otra vez el posicionador y aquí sí lo conectó. Lo prendió en el encontró el botón el mexicano y vamos a ver si es capaz de rematar al filipino. Va por él, a dos manos, le vuelve a estallar la mano derecha y upper con la mano izquierda, sacudiéndolo a dos manos ahora. Izquierda por abajo y por arriba y luego a dos manos, todo a la cabeza, entra sólido con la mano izquierda. Le repite la dosis con la derecha, desbordado el mexicano, peligrosamente entregándose cuando más metido estaba el travieso Arce, que corre el peligro aquí Roberto Sosa de quedarse verdaderamente vacío de fuerzas y de todo porque está desbordado. En la misma situación lo recordamos, aquella pelea con Michael Carvajal. Así estaba la situación y se descuidó Jorge Arce y ahora se está vaciando el travieso. El mexicano se fue con todo y aguantó y ven ustedes la respuesta del filipino que le pone las piernas. Capítulo número 3. El travieso y no tuvo el reposo y como señala Roberto Sosa, ahora está retrocediendo. Los promotores de Tijuana como lo que Nacho Guizar y Memo Mayén. Mientras no hay que ignorar, no hay que menospreciar a este filipino que le mete a la izquierda y la mano derecha y lo obliga. Con un tremendo gancho a la mandíbula, pero se levantó hecho un tigre este muchacho. Y está, vea usted, siendo peligroso. El travieso Arce sin idea frente a un hombre que en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, está sacando la mayor ventaja, creciendo en la ofensiva. Juanito Rubillar, que una de las primeras peleas que se celebraron aquí en Tijuana fue el 10 de noviembre del 58, Raúl Macías frente a Kid Irapuato. Lo recibió el travieso con repetición de ganchitos y va por arriba y por abajo, como que volviera a llegar al filipino. Ahí es donde empiezan los problemas para una extraordinaria pelea, pero que al final lo noquean. Oye, la forma de la Cobrita González. Sí, a las dos cobritas. Pero la cobrita Soto y a la cobrita González. La de Alejandro sí fue dramática. Luego dos veces. Muy complicado. Y la última fue con el ranchero Juan Carlos Ramírez. ¡Ah, qué buen gancho! Con la izquierda, repite el travieso. Le metió 2, 3. Y vuelve a entrar. Gancho de izquierda. En este momento Jorge Arce hacia la... Tienes mayor estatura y mayor alcance. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues nada más boxear a la distancia, manejar la repetición del mar de la China. Va hacia el frente. A este que es el tagalo Roberto que va hacia el frente. Más ha contendido. Y al del boxeo de ese país, productor de tantos campeones mundiales. Está atacando por arriba. Porque ahora está yendo para atrás de manera ciertamente desordenada. Frenar al travieso que por momentos se sube a la bicicleta y no hay quien lo... Filipino, pero más tardó en ser... Nada más la fruición, el apetito que tiene este Juanito que va a ser muy joven, pero no es un novato, digo, 22 años con 30 peleas, yo diría que es un veterano de los rings. Y aquí tienen a este hombre que le mete en la izquierda abajo en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, saca mejor. Saca mayor ventaja este tagalo Roberto que como todos, como aquel Danny Kidd, como aquel Fel Clemente. A este boxeador, ve cómo se patina, ve, está bailando prácticamente sobre la lona. Golpea el travieso Arce y el que se resbala y está patinándose ahí terriblemente. Pero sí. Bueno, lo acabamos de ver. Pregúntale a Ricardo López lo que le pasó. Es que modificar y otra vez volver a empezar. Pero aquí lo extraño es que fueron 5. Bueno, pues vamos a ver ahora la pelea. Está así de esa manera, los dos están... Ojalá que el travieso Arce se venga a convertir en el campeón número 11 en la historia de la división de peso minimosca para nuestro país.
Le volvió a meter cortita la mano izquierda, el travieso Arce, la mandíbula, Juanito Rubillar, ayudando al filipino a mantenerse de pie, pero ahí está, en los instantes finales de la batalla, de 1-2, sacudiendo el cuerpo del peleador filipino, Jorge Arce, sacando fuerzas de flaqueza. Cuando ya no tenía que dar nada más en el combate, pasa contra él, está verdaderamente a punto de caerse el filipino. La derecha del travieso Arce, una vez más, y se va a la lona. Se fue, vaya el final, entra el travieso Arce a 2 manos a sacudir a su adversario, que le contesta igual. Ahí va el peleador mochiteco, cuando está a punto de sonar la... Que ha sido un rival durísimo para el retador Juanito Rubillar, el travieso Arce. La sexta defensa del campeonato mundial. Nunca es la pelea como fue la primera, Roberto. El escenario apareció el inmenso zurdo de oro Vicente Ultiminio Ramos, y de que después había recuperado frente a Johnny Famechón. Ahí se hizo campeón del mundo en 2002, de facetas de cada uno de los boxeadores. Atrabancado y carente de sustento. Que es el campeón del mundo. Se ve descompuesto, por eso la rareza, como que pierde velocidad Jorge y potencia en su... Y aquí tienen a su paisano que está retrocediendo y va por él el travieso Arce, que le conectó la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula derecha. El travieso Arce, una de las grandes personalidades el año pasado. Vean nada más, estalló a la izquierda. Algunos buenos golpes y aquí le conectaron a la salida, le conectaron de manera por demás peligrosa. A izquierda, abajo a la izquierda. Fíjate que lo golpea el travieso, pero me da la impresión que no causa tanto daño. En cambio de los escasos golpes que debe hizo. Hay que recordar aquella pelea en donde Luisito Espinosa medio mató a Baja California, México. Aquí alcanzó la grandeza Eric el Terrible Morales frente a Reinante Jamil. Aquí la mano derecha de la República Mexicana con el plan de combate de Jorge sea ir a varios rounds, que no lo creemos porque fue de los de antología. La izquierda recta sobre la cara, mucho más fortaleza al contrapié, recta de mano izquierda, pero en el camino le metió una derecha el filipino en la... Decía yo hace un momentito en lanzar sus golpes y se le olvida que del otro lado también vienen disparos. Aquí bota al filipino con sus 2 puños. Esto estuvo bien hecho cuando sonó la mano derecha recta sobre la cara del tagalo, y vaya gancho de mano derecha. Le mandaron, se ve, Roberto, que estuvo trabajando en los entrenamientos la posición del puño derecho, porque hace los golpes en este episodio y conectando con solidez el retador. Hasta el momento Jorge vaya adelante en las tarjetas porque ha forzado las acciones, ha mantenido... Llámese Raúl el Ratón Macías, llámese Rubén Olivares, llámese Carlos Zárate, es el terrible peso. El mismo Eric el Terrible o Jamili, como usted quiera, siempre así 4 gramos en la división de los pesos. Las acciones, tratar de ir hacia atrás, recibir y aprovechar las oportunidades que está piernas, moverse, lanzar, quitarse, podría ya planear, digamos, en el combate hasta los... Ahora muestra una actitud ofensiva más incesante. Que es el tagalo, está yendo hacia el frente, está obligando al travieso Arce le está diciendo Toby Gibson que no golpee. Aquí estamos ya en el 9º round. Y vámonos a la pelea 100. Ahí se está quejando a Rubillar por golpear en la nuca. Él pensó que había tumbado a Jorge Arce. Un descuido de Jorge al salir de ahí con las manos abajo y quitarle la vista a su retador. Claro que se engaña Jorge y es lo que tiene que hacer, lanzar. Señoras y señores, sucumbe. Aquí tienen a un hombre que tiene que guardar la serenidad. Ahí le metieron la derecha de gancho fajándose en la lucha cuerpo a cuerpo, cara. Con mucho corazón, echar al rival hacia atrás, demostrándole que tienes la fuerza para poderlo hacer. Sería una buena medicina. Vamos a ver si Jorge o está administrando
o ya está teniendo todo lo que le queda a la cartuchera, faltando todavía 3 rounds para acabar la pelea. 10º, 11º y 12º episodio. Travieso Arce, que perdió y le mete en la izquierda recta en medio de ambos puños. Retador filipino a Juanito Rubillar, pero sin embargo, ve usted cómo está empezando a golpear al campeón mexicano, que no responde, y ahora que lo hace aparentemente es ventaja todavía para el boxeador. Aquí en el intercambio de golpes, aquí es de potencia a potencia. Esto es lo que puede sacar adelante a Jorge Arce. Precisamente esto, el problema es que aquí el desgaste de energía es terrible, es total y absoluto. Y Jorge, como que piensa las cosas después de lanzar una andanada, recurre de nueva cuenta a ir hacia atrás. Está sangrando por las fosas nasales el campeón mundial mexicano. Pues del rendimiento. Se acerca la parte importante de la pelea, es el episodio número 10, cuando Jorge sale atacando aquí Jorge Arce. La otra pelea también llama la atención, todo el mundo volteando para el otro lado. Así es, les recordamos que los jueces son... Es lo que le irrita al travieso Arce, pero baja en demasía la mano derecha y le conectaron con la mano. Baja la mano izquierda y le conecta derecha sobre la cara del campeón del mundo. Repite con la mano diestra. Aquí tienen la ráfaga de golpe recto sobre la cara de este que es el travieso Arce, que también se travieso Arce, que finiquita la acción, pero tiene a un oponente en ocasión que se enfrentaron allá en octubre del 2001, un volado de Panterito Ursúa, hermano de Felipe, el cachorro Ursúa, y aquí lo tienen ustedes de espaldas a las hojas, volado de mano derecha, que falló, pero ahora sí, le vuelve a repetir la izquierda de gancho, agacha la cara el tagalo y responde de esta manera el travieso Arce. Cuidado con la cabeza, aquí tienen ustedes una andanada y le dice venga, y se están... ¿Estás de acuerdo, Roberto Sosa, que por momentos el travieso Arce jala aire? Sí, pero... los guantes, lo cual impide que tenga esa respuesta en milésimas de segundos para conectar, y ahí el travieso le dice venga, le mete el experto Sosa Calderón por ocasiones. El hombre que va hacia el frente es el filipino, es un hombre que va hacia el frente convencido. Ofensivamente la gente se lo entrega. La defensa de un campeón del mundo que tendrá en este momento no perder la cuadratura, tiene que pichar con el score. Adelante, que es la convicción de este tagaro, de este auténtico suicida. ¿Quién no recuerda aquel? Pancho Villa, izquierdas y derechas sobre el tagaro, que te da toda la enorme posibilidad y la deliciosa. Pues mira, por apoyo, porque como lo dijeron, el consentido de Tijuana es cierto. ¡Epa! Cuidado aquí. Pues aquí en una, no es propiamente una tacleta de pijo, ¿no? Pues parece coreana al boxeo oriental, a los asiáticos, Beto. Y ahora de toma y daca. Aquí conecta con la derecha y le dice al travieso venga, le metió a la izquierda y parece que se iba a la lona. Este que es el filipino Juanito Rubillar, de espaldas a las hojas. La mano derecha martillada de este que es el travieso Arce, le pegan con la mano derecha en el oído izquierdo, y ahí muy desordenado, pero vaya valentía de ambos, vaya coraje y energía, vaya entrega de este que es el travieso Arce, que le han golpeado hoy en condiciones industriales. La mano derecha de gancho lo obliga fajándose, defendiendo el cetro en su defensa número 6. La mano derecha, un reconocimiento para ambos, Beto. Sí, señor, terminaron a tambor batiente. Además, quiero decirte que la parte final como que ya se vació también el boxeador filipino, y recibiendo castigo por primera vez lo veo zarandeado por parte de Jorge. Segundos para terminar la pelea. Aquí terminó. Inherentes a lo que es el desarrollo integral del boxeo. Meterte más a la pelea. No avienten objetos, por favor.
Muy lastimado de la cara, Jorge. Y sigue siendo campeón mundial Jorge, el travieso Arce. Bueno, pues Bisitahin nyo rin ang YouTube channel ng mga kaibigan ko mga pre na sina Philippine Sport History, Boy Astig PH, Usapang Sports at John Boxing TV. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.